Hace cientos de años, los musulmanes expandieron sus dominios y conquistaron una parte de Europa, donde se asentaron durante varios siglos. Además de construir hermosos palacios como la Alhambra, los árabes sembraron caña de azúcar en España, concretamente en Málaga y Motril. El azúcar fue traída a América por los conquistadores. Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, sembró caña en la costa atlántica en 1533. Sebastián de Belalcázar, fundador de Popayán, Cali y Quito, la sembró en el Valle del Cauca en 1541. Desde aquel momento, el cultivo de caña de azúcar se multiplicó a lo largo y ancho del país. En la actualidad, además de endulzar nuestras mesas, también se puede convertir en un poderoso biocombustible, el etanol, que puede usarse como sustituto de la gasolina. El arroz es uno de los cereales más sembrados en el mundo y uno de los alimentos más importantes para el ser humano. En la actualidad, cerca de 3.000 millones de personas lo consumen diariamente. La historia del cultivo del arroz se remonta al río Yangtze en China, donde hace 8.000 años los seres humanos lograron cultivar la especie Oryza sativa. Desde allí se extendió por toda Asia. Para los orientales, además de un alimento, es un elemento de culto. En la India se realiza la fiesta del Pongal, o Festival de la Cosecha, donde en medio de un rito se cocina arroz y leche como símbolo de fertilidad. En Japón cada año se celebra un ritual conocido como Taoisai, donde los monjes sintoístas y los agricultores realizan ceremonias con música, bailes y ofrendas antes de sembrar arroz. En Filipinas, este cereal se siembra en terrazas a las que les llaman las escaleras al cielo. En medio de los cultivos, los agricultores levantan efigies de la diosa del arroz. En España, durante muchos siglos, el arroz se usó como postre. Este plato fue llevado por los árabes, quienes lo preparaban con canela, almíbar y leche de almendras. La palabra arroz viene del árabe hispánico arraus y del árabe clásico arús. El arroz llegó a América de la mano de Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493. Infortunadamente, sus semillas no germinaron. En 1512, 6 años después de la muerte del almirante, los españoles lograron que se adaptara al nuevo territorio. Luego, lo llevaron desde la República Dominicana y Haití al resto del continente. Se sabe que los conquistadores Francisco Pizarro y Hernán Cortés lo introdujeron en Perú y en México. Sin que hubiera ninguna conexión con la China, las técnicas del cultivo de arroz también fueron desarrolladas en África hace 3.500 años, donde se cultivó la especie Oryza glabérrima. Los esclavos traídos a América fueron fundamentales para que este cereal se asentara en el Nuevo Mundo. Durante los viajes entre los dos continentes, a los africanos los alimentaban con arroz. En muchas culturas existen creencias asociadas al arroz. En la India, después del matrimonio, las mujeres le dan una patada con el pie derecho a un kalash lleno de arroz antes de entrar al que será su hogar. En Occidente, cuando hay un matrimonio, se les arrojan puñados de arroz a los recién casados como símbolo de fecundidad y prosperidad. En la actualidad el arroz se utiliza en más de 10.000 recetas. Además, a partir de este cereal se crean harinas, tempuras, pasteles y bebidas alcohólicas como el sake, los vinos de arroz y el soju. El maíz, también conocido como elote o choclo, es una planta gramínea originaria de Mesoamérica. Fue domesticada por el hombre hace 12.000 años en la cordillera neovolcánica de México. En la actualidad, el maíz es el cereal que más se siembra y se produce en el mundo. Le siguen el trigo y el arroz. La palabra maíz significa lo que sustenta la vida en los lenguajes indios caribeños. Para la cultura maya, el maíz era el alimento principal y además formaba parte de su mundo religioso. En el libro sagrado del Popol Vuh se cuenta que los dioses Kukulcán y Tepeu crearon a los seres humanos de barro y luego de madera.
Pero este experimento no funcionó porque los hombres de barro se deshicieron con el agua y los de madera no tenían alma ni memoria. Por lo tanto, Kukulcán y Tepeu desataron un diluvio que cubrió la tierra para empezar de nuevo. Cuando las aguas se secaron, decidieron usar el maíz para formar a los humanos. Con el blanco crearon su figura y el rojo lo convirtieron en su sangre. Para los mayas, todos los seres humanos venían del maíz. Las palomitas de maíz, ese delicioso aperitivo que se consume hoy en las salas de cine, eran cocinadas hace miles de años por los indígenas americanos, quienes las preparaban en ollas de barro caliente, en cenizas ardientes y en vasos de arcilla que ponían sobre arena. También dejaban el maíz pisingallo sobre piedras que se calentaban con el sol y esperaban a que los granos explotaran para comerlos. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en 1492, encontró 4 tipos de granos de maíz: amarillos, blancos, morados y colorados. De regreso a Europa, el almirante llevó semillas cubanas y haitianas para sembrar en el viejo continente. Luego, otros conquistadores llevaron especies de México y Perú. Con el tiempo, el maíz llegó a Italia y se convirtió en una parte esencial de un plato llamado polenta, la comida de los pobres. Durante siglos, los campesinos y las personas más humildes lo comieron para sobrevivir. Lo mismo sucedió con la mamaliga en Rumania y Moldavia, que se fabricaban con harina de maíz. Cuando los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro bordearon la costa del Pacífico en 1526, a sus oídos llegó el rumor de que en el interior del continente había ciudades gigantescas repletas de oro. Con el permiso del rey, en 1532 partieron desde Panamá en 3 barcos y luego se internaron en la selva junto con 120 infantes y 67 jinetes. Una vez cruzaron la cordillera de los Andes, los españoles descubrieron el imperio de los incas, los hijos del sol. Francisco Pizarro quedó asombrado con las fastuosas y espléndidas ciudades. Junto a ellas, había cultivos de maíz sembrados en terrazas artificiales, regados por canales que permitían el aprovechamiento de la lluvia y de otras fuentes de agua. Cerca de allí, pastaban los rebaños de llamas, de las que los indígenas extraían lana para fabricar telas. Lo que vino después es historia. Con Pizarro llegó la destrucción, la muerte, el saqueo y el sometimiento de los incas a la Iglesia Católica y a la corona española. Tiempo después, muchos granos de maíz llegaron al viejo continente, arrancados de esta tierra, donde se impuso la cruz con sangre y fuego. En el mundo actual, el maíz se emplea en más de 4.000 productos. Con este grano se fabrican aceites, jarabes, harinas, whisky, endulzantes, pinturas, papeles, cremas de dientes, cosméticos e incluso bioetanol, un combustible que ha reemplazado a la gasolina.